Hola, ¿qué tal? Soy el cadete de primero extranjero González Novelo y les voy a hablar sobre el sistema respiratorio. Muy bien, principalmente voy a hablarle de las funciones y órganos. El sistema respiratorio funciona como distribuidor de aire e intercambiador de gases y tiene como objeto de que las células puedan abastecerse de oxígeno y sea extraído de las mismas como dióxido de carbono. Como la mayor parte de nuestros billones de células se encuentran muy distantes de aire para intercambiar gases directamente del mismo, el aire debe primero intercambiar sus gases con la sangre. La sangre debe circular y por último la sangre y las células deben hacer el intercambio. Esos acontecimientos que les estoy contando requieren el funcionamiento de dos sistemas, el circulatorio y el respiratorio. Muy bien, estos sistemas pues actúan como un equipo para que todo pueda salir bien. El sistema respiratorio, salvo las partes, todas las partes del sistema respiratorio, salvo los sacos de tamaño microscópico denominados alvéolos, funcionan como distribuidores de aire. Solo los alvéolos sirven como intercambiadores gaseosos. Los órganos del sistema respiratorio son nariz, faringe, laringe, tráquea, broncos y pulmones. Juntos, pues, constituyen la línea vital y la línea de abastecimiento de aire al cuerpo. Les describiré principalmente las estructuras y funciones de estos órganos, y a continuación hablaremos un poco de la fisiología del sistema respiratorio como un todo. ¿Va? Bueno, muy bien, vamos principalmente con la nariz. La nariz consiste en dos partes. En una parte interna y la otra externa. La porción externa, esto es lo que sobresale de la cara, que es la nariz, esto. Es bastante menor que la interna y está situada sobre el suelo de la boca. El interior de la nariz es hueco y está separado por el tabique nasal, en cavidades derecha e izquierda, y el techo de la boca. Separan la cavidad nasal de la cavidad bucal. En ocasiones los huesos palatinos no se unen por completo. ¿Por qué no se unen? Porque lo cual originan el estado llamado paladar hendido. Eso es una anomalía en la cual la boca está separada parcialmente por la cavidad nasal y hay dificultades para tragar. Cada cavidad nasal está dividida en tres porciones llamadas meato superior, medio e inferior, por el saliente de los cornetes o conchas de la pared lateral de la cara interna de la nariz, ¿no? Los cornetes superior y medio son prolongaciones de los etmoides y los cornetes o conchas inferiores son huesos separados. Las aperturas exteriores hacia las cavidades nasales reciben el nombre de ventanas nasales. Se abren en ella justamente por debajo del meato inferior, que se denomina vestíbulo. Las cuales son aperturas desde un área de la cavidad nasal e inferior por encima del meato superior, que se denomina nicho esfenoidal. Muy bien, hacia la nasofaringe. Si tuviéramos que subir la orientación del aire a través de la nariz, la faringe pasaría por diversos caminos o diversas partes, en las cuales ahora te las voy a explicar cuál es la secuencia. Muy bien, primero pasa por la ventana nasal, después por los vestíbulos, después por el meato inferior, medio y superior, y simultáneamente pasa por las cuanas, el nicho y el esfenoidal simultáneamente. La nariz está revestida de mucosa ciliar, al igual que el resto del aparato respiratorio. Muy bien, pues ahora les voy a hablar de los receptores olfatorios. Muy bien, los receptores olfatorios se encuentran en las fosas nasales. La mucosa que recubre el interior de las fosas nasales se les llama también pituitaria y se divide en dos regiones diferentes. La primera es la inferior, que recibe el nombre de pituitaria roja y está muy vascularizada, por lo que adopta un tono rojizo muy característico. No tiene función olfatoria, sino que cumple el cometido de calentar el aire que penetra por la nariz y lo limpia de pequeñas impurezas y partículas extrañas que entran a la nariz, obviamente. Después está la parte superior de la mucosa que recubre la nariz y esa se llama pituitaria amarilla, que viene siendo pues la región responsable del sentido del olfato y cuenta con células especializadas que contienen los receptores olfatorios. Muy bien, esta región es por lo tanto la única que es responsable pues del sentido del olfato. Sin ella no podríamos pues tener el sentido prácticamente. Bueno, ahora vamos a hablar de las funciones.
La nariz sirve de vía de paso al aire que entra y sale de los pulmones, filtra las impurezas que contiene, calienta, lo humedece y químicamente investiga sustancias que pudieran resultar pues irritantes para la mucosa del aparato respiratorio. Sirve como órgano de olfato, pero los receptores de ese sentido están situados pues en la mucosa nasal y ayuda también a la fonación. Es muy importante también. Hay 4 pares de senos que drenan la nariz. Estos senos paranasales son frontal, maxilar, esfenoidal y células etmoides, que desembocan de cierta forma en el meato medio, en el meato superior y en el espacio situado por arriba de los cornetes superiores, que son los recesus esfenoidal, son los senos esfenoidales. Y pues prácticamente para eso la nariz es muy importante. Y ya. Muy bien, ahora les voy a hablar de la faringe. La faringe es una estructura con forma de tubo, con 2 tejidos que está situada en el cuello principalmente y está revestida por una membrana mucosa que conecta pues la cavidad bucal y las fosas nasales con el esófago y la laringe respectivamente, y por ello pasan el aire como los alimentos, por lo que forma parte también del sistema digestivo así como del respiratorio. Ambas vías quedan separadas por una región llamada epiglotis, que actúa como una válvula, algo así. En el ser humano pues la faringe mide aproximadamente unos 13 centímetros y es extendida desde la base externa del cráneo hasta la septa o séptima vértebra cervical, a la altura del borde caudal del cartílago cricoides. Está ubicada delante de la columna vertebral. Muy bien. La faringe es un órgano muscular y membranoso que se extiende desde la base del cráneo y está limitado por un cuerpo de esfenoides, que es la apófisis basilar del hueso occipital y el peñasco, hasta la entrada del esófago, que coincide con la séptima vértebra cervical. Se encuentra sostenida por una masa muscular, los músculos constrictores de la faringe, los músculos que se insertan en la apófisis estiloides y los músculos que se insertan también en la apófisis mastoidea, principalmente el músculo escleromastoideo que tenemos aquí. La faringe se encuentra recubierta por una mucosa, la cual es diferente según la zona que se estudie. Sus partes son la nasofaringe, también llamada superior o nasofaringe, la orofaringe, también llamada faringe media o bucofaringe, y por último la laringofaringe, también llamada hipofaringe o faringe inferior. Sus funciones pues es la deglución, que viene siendo prácticamente el paso del alimento, del bolo alimenticio, la respiración, que es un proceso fisiológico, la fonación, que es el trabajo muscular que se realiza para emitir sonidos para que podamos hablar bien, la audición, que termina en la audición, ya que la antrópoda auditiva queda lateral a ella y se une a través de la trompa de Eustaquio. Y también tiene otras funciones como la olfacción, la salivación, la masticación, entre otras. Bueno, pues ahora les voy a hablar de la laringe. La laringe pues es un órgano tubular que corresponde a una porción de las vías respiratorias. Vamos a hablarle, por así decirlo, que tiene como que a su cargo, además de la función de conducir el aire de las partes iniciales del aparato respiratorio a la tráquea, pues tiene el papel principal de la fonación. La pared de la laringe está compuesta por 9 piezas de cartílagos, 3 son impares y las otras 3 pues son pares. Además comunica la faringe con la tráquea y se halla adelante de aquella. También es una estructura musculocartilaginosa situada en la parte anterior del cuello, a la altura de las vértebras cervicales, por ejemplo la C3, la C4, la C5 y la C6, y en el adulto del sexo masculino pues es hasta la C7, bueno, por lo que leí. También está formada por el hueso yoides y por los cartílagos tiroides, cricoides, aritinoides, corniculado, cuneiforme y también por la epiglotis. Y por 4 pares laterales, todos ellos pues están articulados, revestidos de mucosa y movidos por músculos. En la laringe pues es la parte superior de la tráquea, adaptada pues a las necesidades de la fonación o emisión de la voz, lo cual requiere de 3 partes anatómicas para su producción. Por ejemplo, el fuelle, que reside en los pulmones, la caña representada por la laringe y el aparato de resonancia, constituido por la faringe, la boca
y su contenido. En las fosas nasales, también por ejemplo las fosas nasales y los labios. Es el órgano de fonación, pues contiene las cuerdas vocales superiores o falsas, también llamado pliegues vestibulares e inferiores o verdaderas, que también llamado pliegues vocales. El término pliegues, pues según lo que le leí, es el que según se usa en la terminología anatómica internacional, que son los pliegues que están separados por el ventrículo laríngeo. Eso de la terminación anatómica internacional, pues así está, así lo encontré. Es el término de los pliegues vocales. Y pues hasta aquí sobre la laringe. Bien, ahora pues quiero hablarles de la tráquea. La tráquea pues es un órgano del aparato respiratorio de carácter cartilaginoso y membranoso que va pues desde la laringe a los bronquios. Su función principal pues obviamente es brindar una vía abierta al aire inhalado y pues también exhalado. Vamos a hablar un poco de su anatomía. La tráquea es un cilindro semirrígido de unos 13 centímetros de largo aproximadamente, que se extiende desde el borde inferior del cartílago cricoides en la laringe hasta su bifurcación. A nivel de la cuarta vértebra torácica, dando origen a los bronquios derecho y también izquierdo. Perdón, se van un poco rápido. Una característica de la tráquea también es la presencia de arcos de cartílago hialino en su pared, lo que impide el colapso del órgano. Entre los arcos de cartílago hay tejido fibroso y músculo liso. Muy bien, en el extremo inferior de la parte interna de la tráquea se encuentra la carina traqueal, que es una cresta ubicada en forma anterior-posterior que divide a la tráquea en dos. El bronquio principal izquierdo y pues obviamente hay un bronquio principal también derecho. La carina traqueal posee un esqueleto cartilaginoso correspondiente al último cartílago de la tráquea. La tráquea está en relación estrecha con el esófago. Tiene mucha relación. Que se encuentra detrás de ella, del lado izquierdo, y también al nervio recurrente izquierdo que recorre un ángulo formando pues los dos órganos. La tráquea es un tubo que se continúa con la laringe por arriba y que termina por división en los bronquios primarios, por cierto, que se dirigen a cada pulmón. Este órgano pues posee algunas características singulares con su alto grado de desplazamiento lateral y la posibilidad de sufrir estiramiento, hasta un 50% aproximadamente, más o menos, sin sufrir estrechamiento de su luz. Esta elasticidad está garantizada de forma importante por la presencia de gran cantidad de fibras dispuestas longitudinalmente. El aislamiento de la luz queda garantizado por la presencia de 15 a 20 fibras cartilaginosas en forma de U. Y pues la pared posterior de la tráquea corresponde a la porción provista del cartílago membranoso, rodeada por fibras musculares. Y eso es todo. Muy bien, ahora vamos a hablar de los bronquios. Un bronquio se encuentra en el aparato respiratorio, obviamente, y es uno de los conductos tubulares fibrocartilaginosos, en que se bifurca la tráquea a la altura de creo que si no me equivoco, a la cuarta vértebra torácica. Sí, creo que estoy bien. Y que entran en el pariquemia pulmonar conduciendo el aire desde la tráquea a los bronquios y estos a los bronquiolos y luego a los alvéolos pulmonares. Los bronquios son tubos con ramificaciones progresivas, arboriformes y diámetro decreciente cuya pared está formada por cartílagos y capas musculares, elásticas y de mucosa. Al disminuir el diámetro, pierden los cartílagos, adelgazaron las capas musculares y elásticas. Separa el aire inhalando a los pulmones para ser utilizado, por cierto. Los bronquios en la entrada a los pulmones se dividen en dos, el derecho y el izquierdo. El derecho cuenta con 3 ramas, mientras que el izquierdo cuenta solo con 2. Muy bien, cada bronquio se dirige asimétricamente hacia el lado derecho e izquierdo. Los bronquios respecto de cada lado, el bronquio derecho es más corto y ancho que el bronquio izquierdo, al cual a su vez es vertical, el vertical es más izquierdo. El número de cartílagos del bronquio derecho es de 6 a 8 cartílagos y el bronquio izquierdo es de 9 a 12. El bronquio derecho se divide progresivamente en 3 ramas de menor calibre, superior, media e inferior, y el izquierdo se divide solo en 2, en superior e inferior. Muy bien, continuando con la histología de la tráquea, los bronquios están internamente recubiertos por epitelio cilíndrico estratificado y ciliado.
Los cilios tienen una longitud de 5 a 12, habiendo unos 200 cilios por cada célula ciliada. Los cilios mueven sustancias invasoras de manera sincronizada y se mueven a una velocidad de 1000 a 1500 veces por minuto. Hay enfermedades como la bronquitis, por ejemplo. La mayoría de las enfermedades es producida por la contaminación ambiental. Muy bien, ahora empecemos con los bronquiolos. Los bronquiolos son las pequeñas vías aéreas en que se dividen los bronquios, llegando a los alvéolos pulmonares. Los bronquios se encuentran en la parte mediana del pulmón. Los pulmones cuentan con alrededor de más o menos 60.000 bronquiolos. Pon tú que 30.000 en cada pulmón, que a su vez en unos 300 millones de alvéolos pulmonares se encuentran. La tráquea lleva el aire a los bronquios, de ahí a los bronquiolos y por último a los alvéolos pulmonares, y regresa en forma de dióxido de carbono por la misma vía. Este ciclo se continúa sucesivamente para conformar el proceso total de la respiración. Ojo, no poseen cartílagos. La pared es única la pared es únicamente musculatura lisa, es lo único que hay, no hay nada más. Y ya sería todo por parte de los bronquiolos. Muy bien, ahora les voy a hablar de los pulmones. Los pulmones son estructuras anatómicas pertenecientes al aparato respiratorio. Se ubican en la caja torácica a ambos lados del mediastino. Debido al espacio ocupado por el corazón, el pulmón derecho es más grande que su homólogo izquierdo. Poseen tres caras: mediastínica, costal y diafragmática. Lo irrigan las arterias bronquiales y las arterias pulmonares. Le llevan sangre para su oxigenación. Embriológicamente deriva del endodermo. Los pulmones son los órganos en los cuales la sangre recibe oxígeno procedente del aire inspirado y se desprende del dióxido de carbono, el cual pasa al aire expirado. Este intercambio se produce mediante difusión simple de los gases gracias a la diferencia de presiones parciales de oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y los alvéolos. Perdón si hablo rápido. Muy bien, ahora vamos a la anatomía de los pulmones y sus características. Los pulmones están situados dentro del tórax y ambos al lado del corazón. Están protegidos por las costillas y separados el uno por el otro, por el mediastino. Están cubiertos por una doble membrana llamada pleura. Entre ambas pleuras se forma la cavidad pleural, que esta ocupa por una fina lámina de líquido seroso. ¿Ok? La superficie de los pulmones es de color rosado en los niños y algo más grisácea en los adultos. El peso depende del sexo y del hemitórax que ocupen, obviamente, ¿cómo? El pulmón derecho pasa en promedio 600 gramos y el izquierdo 500 gramos, es lo que pesa aproximadamente. Estas cifras son un poco inferiores en el caso de la mujer, debido al tamaño de la caja torácica de ellas, y algo superiores en el de los hombres, porque los hombres nuestra caja torácica es más grande. Se describen en ambos pulmones un vértice o ápex correspondiente a su porción superior y su base o porción inferior, que se apoya en el diafragma, en el que tenemos aquí abajito. El pulmón derecho está dividido en tres lóbulos por dos cisuras, mientras que el izquierdo cuenta únicamente con dos lóbulos, superior e inferior, separados por una cisura nada más, aproximadamente. Ahora quiero hablarles un poquito de la pleura. La pleura es una membrana de tejido conjuntivo elástica que evita que los pulmones rocen directamente con la pared interna de la caja torácica. Posee dos capas: la pleura parietal o externa, que recubre y se adhiere al diafragma, y la parte interna o la caja torácica, y la pleura visceral, que recubre el exterior de los pulmones, introduciéndose en sus lóbulos a través de las cisuras. Entre ambas capas existe una pequeña cantidad, unos 15 centímetros, de líquido lubricante denominado líquido.
Pleural, líquido pleural. Bueno, perdón, no lo puedo pronunciar muy bien. Pleural, líquido pleural. Bueno, y continuamos con el árbol bronquial. Después de la tráquea, encontramos los bronquios que existen dos principales, el derecho e izquierdo, los cuales luego se van ramificando de manera diferente. Ambos bronquios dan origen a bronquios lobares, bronquios segmentarios y sus divisiones. El bronquio principal derecho pues da origen al bronquio lobar medio, luego sigue con un trayecto denominado bronquio intermedio para dar origen al bronquio lobar superior derecho y luego al bronquio lobar inferior derecho, el cual no existe con las mismas características de anterior, dado que en realidad pues es la continuidad del bronquio principal derecho luego de que ha dado origen al bronquio lobar medio. El bronquio principal izquierdo, su dirección es casi horizontal y por ramificación origina el bronquio lumbar superior izquierdo y luego continúa como bronquio lumbar inferior izquierdo. Aquí les voy a hablar del bronquio lumbar derecho. Da origen al bronquio segmentario superior, bronquio segmentario basal medio, bronquio segmentario basal anterior y el bronquio segmentario basal lateral y bronquio segmentario basal posterior, que es el bronquio como que más importante, por así decirlo. Muy bien, vamos a hablar ahora de los alvéolos pulmonares. Los alvéolos pulmonares pues son pequeñas estructuras con forma de bolsa llenas de aire. Se encuentran al final de las vías aéreas más pequeñas de los pulmones, que son los bronquiolos. Cada alvéolo mide como 200 micras de diámetro aproximadamente y está delimitado por una pared formado por células muy delgadas, que reciben el nombre de neumocitos. A través de la pared de los alvéolos, pues, tiene lugar el intercambio gaseoso entre el aire inspirado y la sangre. Los dos pulmones de un adulto humano cuentan, pues, con más de 15 millones de alvéolos. Si se estiraran completamente, ocuparían aproximadamente, creo que una superficie de, por lo que leí, una superficie de 80 metros cuadrados. Los alvéolos son estructuras microscópicas con un saco rodeadas por paredes de celulares muy finas, pero están muy finas. A través de ellas se produce el intercambio gaseoso entre la sangre y el aire. Posteriormente vamos a hablar de la hematosis. Bueno, la hematosis pues en sí la hematosis significa cambio de sangre. Es el proceso de intercambio gaseoso entre el ambiente exterior y la sangre de un animal o de un ser humano, cuya finalidad pues es la fijación del oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono durante la respiración, obviamente. En todos los organismos se produce por difusión simple, es decir, a favor del gradiente de presión parcial y sin gasto energético. No lleva gasto de energía para nada. Entonces, pues por ello la presión parcial del oxígeno en el ambiente exterior, pues por así decirlo, como que es determinante en el proceso. Y pues el organismo responde a diversas maneras a las variaciones pues de la magnitud del ambiente. Y pues ese es el proceso de la hematosis. Ya casi acaba este video. Quiero hablarles antes que nada de la inspiración y de la expiración. Muy bien, vamos a hablar primero qué es la inspiración. Durante la inspiración, el aire que se encuentra en la atmósfera ingresa al cuerpo para llevar el oxígeno al organismo, a través de, obviamente, los pulmones. Junto con la expiración es uno de los dos pasos de la respiración. La inspiración es un proceso activo y se produce cuando hay una contracción de los músculos intercostales externos, y un descenso del diafragma. En este momento el aire entra en los pulmones, permitiendo que la sangre se enriquezca de oxígeno, por así decirlo. Las características de la inspiración son: la inspiración es un proceso activo. Durante la inspiración el diafragma se contrae y la caja torácica se expande. Se inhala aire para obtener oxígeno. La presión intrapulmonar es negativa respecto a la atmósfera. Y pues los pulmones se expanden o distienden, por así decirlo. Ahora quiero hablarles de lo que es la expiración.
La expiración pues es el proceso en el cual se presenta una corriente respiratoria en la que se elimina ahora sí dióxido de carbono del organismo. Es una de las dos fases de la respiración junto con la expiración, obviamente. Pues se produce con el diafragma, asciende y los músculos intercostales internos se relajan, aumentando la presión interior, por así decirlo. La expiración, que también se conoce como exhalación, es un proceso activo, obviamente. No, perdón, es un proceso pasivo, perdón, me confundí, es un proceso pasivo. Una vez que el diafragma asciende y se contrae la caja torácica, el dióxido de carbono se elimina del organismo. Una característica pues es el proceso pasivo. Durante este proceso el diafragma se relaja y se reduce la cavidad torácica. Se eliminan gases de desecho, principalmente el dióxido de carbono. Sigue básicamente pues el camino contrario de la inspiración. Y los pulmones, obviamente, pues los pulmones se contraen esta vez. Muy bien, y para finalizar este video, quiero hablarles por último de la frecuencia respiratoria. Muy bien, la frecuencia respiratoria pues es el número de respiraciones que realiza un ser vivo en un periodo específico. Suele expresarse en respiraciones por minuto. En un movimiento rítmico entre inspiración y expiración, pues está regulado por el sistema nervioso. Aquí entra el sistema nervioso. Es cuando yo les digo que pues el cuerpo es un equipo entre todos los sistemas. Cuando las respiraciones de minutos están por encima de lo normal, se habla de taquipnea, y cuando se hallan por debajo se llama bradipnea, ¿no? Usualmente pues se confunde la frecuencia respiratoria con la frecuencia ventilatoria. Sin embargo, son dos cosas diferentes. La frecuencia respiratoria es el proceso fisiológico de respiración, mientras que la frecuencia ventilatoria se refiere al proceso mecánico. Y pues con esto concluimos pues la exposición del sistema respiratorio. Bueno, más bien terminamos el video del sistema respiratorio. Posteriormente tenemos esta gráfica y por último la bibliografía, y así acabamos. Bueno, y pues como conclusión les quería decir que los órganos del sistema respiratorio son de suma importancia. Cada uno de ellos pues tiene su función, el de cuidar pues hay que cuidarnos, porque si no tiene sus consecuencias. Es muy importante que a la medida que sea posible evitemos exponernos a los factores que pueden llevar al contagio de alguna enfermedad letal, por ejemplo en este caso como el coronavirus. Y si bien es cierto que la mayoría de las enfermedades respiratorias tienen cura y no son peligrosas, pues esta vez sí es peligroso, porque el coronavirus es muy peligroso. También es cierto que no tratarlas a su tiempo, como por la gripa, por ejemplo, pues puede contraer consecuencias muy feas para el ser humano. Por eso es importante el sistema respiratorio. Espero que les haya gustado mi exposición y espero me hayan entendido, porque me trabé muchas veces.